El tablero está lleno de piezas. ¿Por dónde arrancar, Está tapado el tablero, es difícil mirar la cuadrícula, hay que elegir. Están todas desordenadas las piezas además, Sí. Nosotros tratamos de ponerle orden, pero claro, es lo que suele pasar post-balotage, ¿no? A ver, primero por un lado podemos empezar por lo que implica la conformación del futuro gobierno, ¿no? Entre otras cosas, por lo que implica ese armado del gabinete. ¿Cuántas listas de WhatsApp recibiste con los nombres? Está espeso eso. Y es delicado, ¿no? Es delicado. Ya se han publicado en prensa, en medios de comunicación, se han publicado nombres, posibles nombres. Yo sabés que tengo reticencia a tirarme por ese camino, ¿no? Sí. Hay demasiadas posibilidades circulando. ¿Por qué manosear, no? ¿Por qué manosear? ¿Qué hacemos después? No, ¿se acuerdan que aquel día dijimos que fulano? Bueno, no, fulano no va Mengano. No, además es como a veces la forma de promover a uno o de quemarlo, ¿no? Sí, también, sí. se utiliza todas esas cosas. Ojo con las versiones interesadas en uno y otro sentido, ¿no? Exacto. Para levantar a alguien o para matar a alguien, no. Bueno, estamos en ese momento. El presidente electo Yamandu Orsi sostiene las primeras conversaciones para completar un gabinete del cual solamente conocemos un nombre, el de Gabriel Odone, a cargo de Economía, ¿no? Exacto. Bueno, pero se empiezan a suceder ahora lo que son las distintas reuniones, en principio que va a tener, y ya está teniendo Yamandu Orsi, con representantes y también parte de su equipo, ¿no? Representantes y dirigentes de los distintos sectores, donde, bueno, le hacen llegar sus aspiraciones o donde entienden que tienen gente para sumar, para aportar. Una de esas, bueno, el Partido Comunista tiene por estas horas una reunión con el MPP y, por ejemplo, le va a plantear que justamente una de sus prioridades en materia programática son el tema trabajo, salario y, obviamente, seguridad social. ¿Eso conduce al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Usted lo ha dicho. Y sobre todo pensando en el tema, ¿no? Que de la forma que se instaló el tema seguridad social en la campaña y lo que va a ser a futuro el diálogo de la seguridad social que va a convocar el Frente Amplio. Es claro que el Partido Comunista fue uno de los impulsores de este tema y bueno, y por eso reivindica de alguna manera y remarca que bueno, una de sus prioridades en materia programática es esta y por tanto le interesa tener responsabilidades allí. ¿Algún punto más? Bueno, otro nombre que no se ha formalizado, pero que está muy consolidado, lo de seguramente Alejandro Sánchez como secretario de la presidencia, con una figura política sumamente cercana a Yamandu Orsi y además muy articulador para componer, digamos, el tema acá, para cuidar la relación torre ejecutiva, Palacio Legislativo, que lo conoce muy bien, ¿no? Ahí empieza a recorrer el presidente electo otro campo delicado, que es a quienes se saca del Parlamento para ocupar responsabilidades en el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, que no te hay quedes un armado equilibrio sensible allí, no debilitar de manera extrema la bancada de senadores o de diputados, pero sobre todo la de senadores, ¿no? Acá va a ocurrir eso, todo indica que va a ocurrir eso. Hay un senador importante, la figura referente del MPP, después del retiro de Mujica y Lucía Topolansky, que va a dejar su banca en la Cámara Alta para ocupar ese cargo al lado del presidente. ¿Cuántos más lo harán? Bueno, ahí hay que poner cuidado, dicen en el Frente Amplio. Y después hay otra situación, por ejemplo la de Carolina Cose, ¿no? Que como vicepresidenta electa, ayer hizo declaraciones, dijo que no va a estar todo el tiempo en el Palacio Legislativo, que va a salir mucho. ¿Y qué es lo que se imaginan más en el equipo de Orsi? Bueno, que tenga de alguna manera un rol o que juegue como, te diré, ¿te acordás cuando Astori era vicepresidente de la República? Que uno decía, ay, ¿cómo queda ese vínculo con el Ministerio de Economía, que era el lugar de Astori, ¿no? Sí, había sido ministro en el primer gobierno del Frente Amplio, lo sería después nuevamente en el tercero. Bueno, pero era el referente claramente en esa área, ¿no? Entonces. Bueno, y ahí lo que se imaginan es eso, que Cose tenga como bajo su paraguas, digamos, o su influencia, algunas áreas en particular con las que ya está más vinculada, ¿no? Sí, ella dijo en el día de ayer que no piensa permanecer encerrada en el Palacio Legislativo, que se va a mover, ¿no? Exacto. Se va a mover por el interior también.
Ese es un punto que, bueno, va a convenir aclarar. Sería una variante con respecto a otros estilos de vicepresidentes, ¿no? Exacto. Bueno, en paralelo, esto tiene que ver con el futuro gobierno y la conformación de ese futuro gobierno. Lo dejamos por acá. Lo dejamos por acá. Porque además, ojo que en realidad acá está circulando un listado gigantesco, ¿no? Porque tendemos a pensar en el gabinete, en los cargos de ministros, pero fíjate que acá hay que cubrir ministros, subsecretarios, directores generales de secretaría de cada uno de los ministerios, cargos en presidencia, como recién mencionabas, secretario, prosecretario, y después, bueno, directorios de entes autónomos, la enseñanza en particular, la ANEP, así que hay para entretenerse y hay mucho para negociar y muchas cuentas para sacar a propósito de equilibrios, pesos relativos, etcétera, ¿no? Bueno, ese fue un tema que incluso sobrevoló ayer el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, ¿no? La reunión del partido político. Porque, claro, tienen claro que esta es una semana más de festejo, digamos, ¿no? Para celebrar justamente la victoria y lo que consideran una muy buena evaluación. Pero también saben que se vienen momentos de tensión, ¿no? Porque esto siempre implica eso. Esta negociación es antipática. Exacto. Esta negociación es delicada y suele dejar lesiones. Y sí, y porque nunca podés dejar a todos conformes, ¿no? Pero lo que sí podés hacer es como administrar los tiempos. Bueno, capaz que no te tenés que zambullir ya esta misma semana a meterte en eso de los nombres y ahí empezar a dejar las heridas o los contrapuntos, sino que, bueno, hay que administrar esos tiempos porque después vienen momentos de mucho desgaste, ¿no? En la previa, ¿no? Hay un nombramiento que capaz que viene rápido, que es el de ministro de Relaciones Exteriores. De vuelta, no es seguro esto, pero hay una especulación fuerte en esa dirección, teniendo en cuenta que la semana próxima Yamandu Orsi, como presidente electo, va a acompañar al presidente actual, al presidente saliente, Luis Lacalle Pou, en la cumbre del Mercosur que tendrá lugar acá, justamente en Montevideo, y en la cual Uruguay entregará la presidencia pro tempore que ha ejercido durante estos 6 meses. ¿Va Yamandu Orsi solo o va, como suelen ir los presidentes, con su ministro de Economía y su canciller? Bueno, sería una buena oportunidad seguramente presentar al canciller. En esa materia te diría que es donde hay más oscuridad en materia de nombres posibles, ¿no? Sí. Por eso sería bastante impactante que el nombre se conociera ya rápido, porque hay demasiada ida y venida en esa materia. Sí, hay algunos que parecen más claros, ¿no? Donde solo se ha manejado un nombre. Bueno, hay otros donde aparecen varios. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Vayamos ahora al Frente Amplio, más allá de lo que son las gestiones, las tareas del presidente electo y su equipo, ¿qué pasa con su fuerza política? Bueno, ahí está. Ayer hubo secretariado ejecutivo del Frente Amplio, se reunió para hacer la evaluación de la campaña hacia el balotaje. Una primera evaluación, después el Frente Amplio suele mirar más en detalle los números, pero ahí el objetivo era hacer esa evaluación de campaña, empezar a delinear su plan político hacia el futuro y definir también esta especie de festejo y agradecimiento que quiere hacer, ¿no? Esta celebración. Bueno, la evaluación que hace sobre la campaña obviamente es muy positiva por el resultado que consiguieron. Manejaron por ahora números generales que no hicieron ese zoom, pero destacan, entre otras cosas, bueno, algunos dirigentes están poniendo mucho énfasis en las barriadas que se llevaron a cabo en el último mes, que incluían en muchos casos asentamientos, barrios populares, más de 300 barriadas, dicen, bueno, y que ahí ayudó mucho en el crecimiento del área metropolitana, sobre todo. Y también empezaron a delinear este plan político hacia adelante. Y ahí ponen especial cuidado en un tema que siempre también, hablando de cuestiones a considerar, digamos, que es la relación entre Frente Amplio y gobierno. Partido político, partido de gobierno, partido que está en el Ejecutivo. ¿Qué es lo que se propusieron? Bueno, entre otras cosas, actualizar un documento que el Frente Amplio elaboró allá por 2004, cuando estaba llegando al gobierno, y que, entre otras cosas,
tiene eso, mecanismos de cómo manejar esas relaciones. Relaciones que, como decimos, siempre son tensas, siempre ponen en tensión, pero hay algunos puntos a tener en cuenta. No hay que hacer una asamblea y un asambleísmo permanente, hay que cuidar la unidad. Los que gobiernan, después que, ¿no? Los que gobiernan. Sí, ayer decía Fernando Pereira, el vínculo tiene que ser armónico, pero sin tentaciones de querer gobernar, ¿no? Exacto. Y el gobierno tampoco se puede alejar de los planteos populares, ¿no? Recordemos porque esa fue una de las cosas que el Frente Amplio sacó como lección. Ahí voy de vuelta, Fernando Pereira ayer en su conferencia de prensa. Nuestro papel, habló a propósito del partido, es fortalecerlo para que sea interlocutor con la sociedad, con los medios, con el conjunto de los uruguayos. Exacto. ¿No? Por eso acá hay otro de los tantos equilibrios, ¿no? Utilicé la palabra equilibrio varias veces ya. Acá tenemos, en el caso del partido oficialista, esas responsabilidades que hay que manejar por un lado y por el otro. Por un lado tiene que el partido nutrir al gobierno, lo que no quiere decir gobernar. Exacto. Y a los efectos de nutrir al gobierno, es importante que tenga los pies en la tierra. Es importante que esté conectado con la sociedad, con la gente, con organizaciones, etcétera. Que haga su trabajo de escucha, ¿no? Sí. O sea, el partido tiene que estar vivo. Hay una vieja frase de la política uruguaya de Enrique Tarigo, estamos hablando del primer gobierno posterior a la dictadura, que el gobierno no se fagocite al partido. Bueno, desde entonces ha existido esa preocupación en la política nacional. En todos los partidos. Y no ha sido fácil resolver ese dilema. Bueno, el Frente Amplio ahora tiene una lección aprendida, ¿no? Tiene la lección aprendida de cómo se desconectó, entre comillas, de la sociedad durante el tercer gobierno, el de Tabaré Vázquez II. ¿Cómo le costó eso? Bueno, da la impresión de que acá van a poner un cuidado especial, ya que hicieron todo este trabajo que hicieron después de la derrota, durante el 2020, 2021, 2022, de recorrer, hablar, escuchar, bueno, da la impresión de que este es un cuidado que van a tener, ¿no? Exacto, porque corren riesgo de perder cuadros fuertes en lo político que pasen al Ejecutivo. Y ahí también es importante el rol que tenga seguramente Fernando Pereira, ¿no? Quien ha dicho, bueno, por ahora su intención es terminar su periodo. Le quedan un par de años y quiere terminarlo, ¿no? Para hacer ese oído. ¿Y por qué pones tanto énfasis en que quiere terminarlo? Porque claro, hay especulaciones a propósito de otras posibilidades con respecto a Fernando Pereira, ¿no? Y sí, la Intendencia de Montevideo, claro, por ejemplo, ¿no? Recuerden que hay gente que se lo vienen pidiendo. Recuerden que está latente ese otro hito del proceso electoral, nada más que 2 meses después de la instalación del próximo gobierno. 11 de mayo, elecciones departamentales, ¿no? Esto entrevera también. También. Incide en las decisiones que se están tomando ahora. Incide, sí, por ejemplo, en los nombramientos para el gabinete o para directorios de entes autónomos. También incide, ¿no? ¿Quiénes van a ser candidatos en tal o cual departamento? Bueno, pero todo esto venía a cuento de Fernando Pereira. Fernando Pereira dice, yo quiero terminar mi periodo como presidente del Frente Amplio. Porque le parece eso, le parece importante su rol ahí, ¿no? Como ese nexo y ese vínculo, mantener ese vínculo bien aceitado, ¿no? Porque además hay una línea de trabajo que le correspondió a él iniciar. Esa, que fructificó ahora con el triunfo en el balotaje, tuvo a Fernando Pereira como uno de sus principales conductores, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que quede por el camino ese trabajo? Sobre todo ahora que empieza el gobierno. También tenés el otro que dice, bueno, y no vas a capitalizar una figura, ¿cómo? Pero ahí está la discusión. Él dice públicamente, bueno, yo quiero terminar ese periodo. Cambiamos de partido, ¿te parece? Porque las reuniones se dan en todos, ¿no? Algunos con clima de festejo, otros con al revés. Clima de, ¿cómo catalogarlo? De amargura, de tensión, de reclamos, de cruces. Enseguida ponemos el foco en el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Estamos recorriendo el Espinel en estos días posteriores al balotaje del domingo pasado, que condujo a la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cose a encabezar el próximo gobierno. Andábamos mirando justamente los pasos que da el equipo del presidente electo
mirábamos también a su fuerza política, a la que será el oficialismo, el Frente Amplio. Vayamos ahora a la que será la oposición. Exacto. Bueno, vayamos a eso. En el Partido Nacional, obviamente, el clima es completamente el opuesto al que señalábamos en el Frente Amplio. Hay algunos sectores que empezaron a hacer ya sus asambleas, sus reuniones y a hacer evaluación de este proceso. Hay algunos dirigentes que han empezado a hacer declaraciones. Nosotros tuvimos acá, por ejemplo, el lunes al propio ministro José Luis Falero. Ahora vamos a tener otras, pero se dieron estos cruces, ¿no? Empiezan los cruces entre dirigentes. Podríamos decir, típico de una derrota política, pero que los blancos dicen, bueno, es como que le ponen particular crudeza, ¿no? Porque están siendo duros y aparecen elementos que, bueno, que hasta ahora no se habían puesto arriba de la mesa. Sí, por ejemplo, se habla de debilidades del gobierno, déficits del gobierno que habrían llevado a que existiera, por lo menos en una parte de la población, un voto castigo y una preferencia por la alternativa. 2, se habla de la fórmula presidencial, de los dos, ¿no? Porque hay evaluaciones a propósito de Álvaro Delgado y de la candidata vice de Valeria Ripoll. En definitiva, todo conduce a Delgado, porque fue Delgado quien eligió a Valeria Ripoll. Se discute la campaña en sí misma y se discute comportamientos de dirigentes durante la campaña. Todo, ¿no? Eso. De todo eso se está hablando. Todo eso. Por eso decíamos eso, lo de particular crudeza. Siempre se da, ¿no? Pensemos en todas las derrotas siempre son duras, son amargas. Pero acá es como que ya el lunes empezaron con todo y bueno, y esto va a ir siguiendo porque de hecho se están dando estas evaluaciones, estos comentarios, pero todavía no ha habido como una instancia formal, por ejemplo, ¿no? No hay, de hecho, fijada una reunión del directorio del Partido Nacional. Hay dirigentes que dicen, bueno, capaz que para algo así más formal, para un ámbito de evaluación más completa y pensar ya directamente el futuro del partido, dicen, hay que dejar pasar unos días, digerir un poco más la derrota, ¿no? Y que las aguas bajen y recién ahí entonces, bueno, tomar impulso para hacer esa evaluación de la mejor manera y que sea que sume para el futuro, dicen, ¿no? Es interesante marcar cómo se da como no sé cómo llamarlo, un paralelismo en la medida que hay dirigentes del Partido Nacional en particular marcando carencias del gobierno que podrían estar detrás del resultado del domingo, y por otro lado está el gobierno mismo y el presidente de la República con una visión implacable sobre la calidad de esta gestión, ¿no? Fíjate que ayer, en la reunión que hubo con el Consejo de Ministros, Lacalle Pou exhortó a gobernar hasta el último día con la misma intensidad como si fuera el primer día de gobierno, y parece que aclaró que no era por una cuestión de camiseteo, sino por la convicción de que la gestión fue exitosa. Y para que termine de esa forma, no se puede aflojar. Bien. Sí, claramente ahí les quiso pasar ese mensaje, ¿no? El presidente que también, seguramente en los próximos días, se le consulte, ¿no? Su propia lectura sobre este tema. El presidente venía con muchas apariciones públicas y bueno, y ahora desde el domingo no ha hecho declaraciones, ¿no? Bueno, si mencionás al presidente de la República, ahí viene todo otro frente vinculado con esta transición, ¿no? Y con el futuro. ¿Qué va a hacer el presidente Luis Lacalle Pou a partir del 1 de marzo próximo, ¿no? Todos dan como un hecho que empieza su campaña electoral, que va a ser candidato en la próxima, pero después vienen distintas variantes sobre cómo hacer política, ¿no? Por ejemplo, va a ocupar la banca en el Senado, qué lugar le corresponderá en toda esa nueva era, por ejemplo, presidente del directorio del partido. Bueno, pues eso lo dejamos para otro día. Mientras que él había dicho que quiere aflojar un poco, ¿no? Sí. Sobre todo los primeros tiempos después de que deje el cargo. Bueno, pero lo digo claro, porque este es un temita, flor de tema, dentro del Partido Nacional. Exacto. Seguimos. Bueno, cambiamos de filas. Ahora en el Partido Colorado. Hoy tienen Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de conducción del partido, con 2 temas arriba de la mesa. Por un lado, van a hacer su propia evaluación política de este proceso de campaña. Y por otro lado, un punto importante para el Partido Colorado es definir la fecha en la que
se va a elegir al próximo Comité Ejecutivo Nacional, al próximo órgano de dirección y sobre todo, claro, quién lo va a liderar, ¿no? Los colorados quieren resolver este tema ahora, en las próximas semanas, en diciembre. La duda es, bueno, si hay una lista única, como ha pasado otras veces, o si hay una competencia interna entre quienes, digamos, entre lo que hoy en día figuran como dos corrientes ya, ¿no? O dos sublemas. Andrés Ojeda ha expresado públicamente su interés en ser secretario general, pero desde el lado de Bordaberry, digamos, dirigentes afines a Bordaberry, no descartan tampoco ir por esa competencia de la Secretaría General. Sí, recordemos que como telón de fondo está cómo fue la votación ahora en octubre entre esos dos sectores, ¿no? Exacto, y cómo se analizan, ¿no? ¿Qué números se miran para cada saber uno quién de lidera los un poco? dos tiene su lectura para decir el peso mayor es el mío, pero lo cierto es que Pedro Bordaberry consolidó una fuerza significativa, ¿no? Pero claro, vino después, ¿no? Llegó después de las internas, no compitió por la candidatura presidencial. Y ese es un tema, porque él no puede ser secretario general Bueno. por el hecho de no haber participado en las internas y no ser convencional. Si Bueno. no, ahí va a estar una disputa mucho más dura, digamos, o más frontal entre Bordaberry y Ojeda, el liderazgo de uno y otro. En este caso, la especulación es, bueno, puede ser una lista única o puede ser que se dé una competencia, pero sería con otro dirigente que claramente sería afín a Pedro Bordaberry. Hay otro tema en el Partido Colorado que es el futuro de la coalición. También. El futuro de la coalición. Andrés Ojeda salió a hacer declaraciones muy, digamos, frontales el domingo de noche en cuanto a que los partidos que hoy integran el oficialismo van a hacer oposición en coalición, y agregó algo más, que hay que generar una orgánica de la coalición. Ese tema ha sido motivo de comentarios, pero ha sido motivo de comentarios en la propia interna colorada, ¿no? Pedro Bordaberry, por ejemplo, salió a decir, bueno, creo que es un tema que se debe plantear primero dentro del Partido Colorado, en consulta con todos los sectores, y luego de escuchados todos, bueno, ahí sí tomar una decisión en coordinación con los otros partidos de la coalición. Ahí es un flor de tema que se viene. Ayer en la tertulia, cuando abordamos este tema, quedaba claro la complejidad y el escenario que va a dar para muchísima discusión en todos los partidos de la coalición, ¿no? Porque tienen que hacer su propio análisis y después hay un montón de etapas, ¿no? Para ver qué futuro se les viene. Pero ahí claramente entonces hay también ese matiz, ¿no? Y dicen, primero hay que discutirlo en la interna. Van a tener en el camino un escalón, ¿no? Las elecciones departamentales. Exacto. Hay departamentos en los cuales la coalición va a ir en bloque, justamente, ¿no? Sí, estamos hablando de Montevideo, Canelones y Salto. Bueno. Ahí está consolidada a nivel departamental la coalición. Pero claramente esta discusión de la coalición me da la sensación de que en todos los casos se viene para después de mayo, ¿no? Porque ahora es asimilar la derrota y enfocarse en lo que va a ser las departamentales y municipales. Finalizamos esta recorrida con Cabildo Abierto. Bueno, finalizamos la recorrida con Cabildo Abierto porque ayer muchos oyentes lo comentaban, ¿no? Las declaraciones de Álvaro Perrone, el actual diputado y futuro uno de los dos diputados que va a tener Cabildo Abierto la próxima legislatura, donde, bueno, le llamaba mucho la atención el tono afable y esa buena sintonía, ¿no? Con el gobierno de Yamandu Orsi. Y después de esas declaraciones de Perrone, que hizo en distintos lugares, Manini e Irene Moreira, digamos, salieron a aclarar un poco los tantos, ¿no? Salieron a hacer alguna consideración al respecto, diciendo que, bueno, que ni Cabildo Abierto se desmarca ni negocia con nadie, y ponen énfasis en que son parte de la coalición republicana y en todo caso lo que van a buscar siempre son soluciones a los grandes problemas del país. Ese es digamos, el término en lo que lo están manejando. Es un hilo delicado, ¿no? Un Como hilo fino, siempre. ¿no? Un hilo fino. La ubicación, ¿no? El límite entre la pertenencia de Cabildo Abierto a la coalición y los acuerdos que pueda terminar haciendo para votar iniciativas con el Frente Amplio, ¿no? Exacto, pero también se están manejando en una línea similar a lo que ha sido Cabildo en estos años, ¿no? Lo que dicen es, somos hoy en día parte de la coalición, seguimos formando parte del gobierno, como desde el primer día hasta el fin de la administración. Lo que sí entienden que, bueno, que de alguna forma Perrone hizo una interpretación un poco impulsiva de eso que dijo Manini, ¿no? De que la coalición en oposición no tendría del todo sentido.
ellos ponen énfasis en que van a apoyar aquellas leyes que entiendan que sirven para el país. De todos modos, acá yo anoto 2 detalles para terminar. 1, Manini no va a estar en el Parlamento. No va a estar en el Parlamento. Quienes van a estar en el Parlamento van a ser justamente Perrone y Silvana Pérez Buenavita. que casualmente es su pareja, además. Sí. O sea, ahí hay una, ¿cómo decirlo? Una dicotomía entre la dirección de Cabildo Abierto y su liderazgo indiscutible y quienes van a estar en la cancha, ¿no? Quienes van a estar en la cancha. 2, el otro tema. Perrone es muy cercano a Orsi. Tiene una relación personal con Orsi muy, pero muy antigua, de la época en que él era estudiante Claro. en el liceo donde Orsi era docente, ¿no? Y se lleva muy bien y tiene la mejor opinión de él. Entonces todo esto va a jugar, ¿no? Sí, ayer lo que apuntaban algunos era, bueno, que llamaba la atención como el día después ya había salido en esa línea. Pero claramente ahí va a haber una tensión, ¿no? Parlamento y bancada de Cabildo Abierto con quien es hoy en día el líder del partido. Porque además, digamos que Perrone, a lo largo de este periodo, ha sido de los legisladores también más afines a Manini, digamos, más maninistas. No es de los que más le discutió la cosa, así que va a ser un tema interesante también allí a observar.